Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un video interesante hablando sobre lo que es la secuencia rápida de inducción para intubación. Ya sé que es un título algo largo, pero prácticamente lo que vamos a hablar en este video es sobre cómo intubar a un paciente, sobre la etapa de preintubación, desde que vamos a planificar y preparar todo lo que necesitamos para la intubación, así como también una preoxigenación y un pretratamiento del paciente, ¿va? Para que después ya llegue como tal la intubación y después lo que es la postintubación, en donde vamos a comprobar que sí haya quedado bien intubado el paciente, la postoxigenación, también un tratamiento de mantenimiento y un monitoreo. Entonces, empezando esta secuencia de qué va, pues prácticamente nos habla de que es la administración de un agente hipnótico y un relajante neuromuscular con el fin de ¿qué? Pues de facilitar lo que es la intubación orotraqueal. Ese es el fin de esta secuencia. Prácticamente el objetivo de toda esta secuencia es utilizar fármacos que nos ayuden a realizar la intubación, ¿ok? Que nos faciliten realizar la intubación para que nosotros como el personal médico o bueno de salud lo realicemos, así como también los pacientes se les sea más fácil ser intubados, por decirlo así, ¿va? Pues esto con los tratamientos y asimismo también evitar complicaciones como ahorita lo vamos a ver. Entonces los fármacos nos van a servir para tolerar el procedimiento de la intubación, así como también disminuir las respuestas fisiológicas. Y también el objetivo de esta secuencia es evitar complicaciones, como por ejemplo lo que es la broncoaspiración, la intubación esofágica, la lesión de la vía aérea y la hipoxemia, ¿ok? Eso sería como tal la introducción de este tema. Ahora bien, ¿en qué pacientes va a estar indicado realizar esta intubación? Como regla general, se va a intubar a aquel paciente que tengamos sospecha de que no podrá mantener una vía aérea protegida o viable, ¿va? ¿Y en qué casos vamos a encontrar estos pacientes? Pues en los siguientes ejemplos, como por ejemplo que tenga un paciente un Glasgow menor a 8, una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, reconozco que lo normal va entre 80 a 100, así como también con una FiO2 de más del 50%, también una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.25. También otros factores importantes indicaciones importantes de intubación pues sería por ejemplo un paro cardíaco, una quemadura de vía aérea, esto rápido porque luego se edematiza la vía aérea y ya no nos va a permitir intubar, ¿ok? Entonces cuando ocurre una quemadura de vía aérea hay que intubar rápido antes de que se edematice pues no pueda respirar nuestro paciente. Así como también choque severo, insuficiencia respiratoria o prácticamente incapacidad de mantener la vía aérea permeable. Ok, esos serían algunos ejemplos. Ahora bien, cuando encontramos a pacientes con un Glasgow menor a 3 o un paro cardíaco, es prácticamente una indicación de realizar la intubación sin tratamiento, puesto que aquí ya es una urgencia, ¿ok? De que hay que hacerlo rápido, hay que intubar con rapidez a los pacientes. Entonces, pues en muchas ocasiones ya ni siquiera se llega a utilizar todos los tratamientos o todos los fármacos que más adelante vamos a presentar. Ahora bien, en cómo se divide toda esta secuencia para la intubación, yo la dividí en 3 etapas, en una preintubación, en una intubación y en una postintubación. La preintubación nos va a servir prácticamente para planificar y preparar todo, ¿ok? Preparar nuestros materiales, planificar cómo vamos a intubar, qué fármacos vamos a utilizar y algo muy importante es evaluar si existe o no una vía aérea difícil. Ok, eso sería lo importante de la preintubación. Después en la intubación pues es la propia intubación, o sea con el tubo orotraqueal y todo eso, que ya más adelante lo vamos a ver. Y la postintubación es prácticamente, nos va a servir para evaluar la posición del tubo. Si quedó bien, si quedó en la vía aérea, o por ejemplo si se fue al esófago, si hubo una intubación esofágica, pues hay que retirar y volver a hacer la intubación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la postintubación, así como también una postoxigenación, un posttratamiento y pues también la monitorización de nuestro paciente, que pues poco a poco iremos viendo todo este esquema de acá, pero pues si le quieren tomar una captura, ahí se las dejo para que, es prácticamente un resumen de todo lo que vamos a ver en el video. Ahora bien, entonces empezando con lo que es la preintubación, primero vamos a utilizar una mnemotecnia para la intubación, la preintubación, lo que es Lemon.
Y todo esto que les voy a estar comentando se tiene que realizar en menos de 10 minutos, ¿ok? Toda esta, como esta evaluación inicial y ver si hay presencia de vía aérea difícil o no, pues se tiene que realizar en menos de 10 minutos, ¿ok? Entonces, la L de Lemon va a ser Look Externally. Prácticamente vamos a ver a nuestro paciente y vamos a evaluar lo que es la cabeza, lo que es la mandíbula, lo que es el cuello y lo que es la vía aérea, ¿va? Vamos a evaluar si hay presencia de lesión, presencia de alguna malformación facial, algún trauma maxilofacial, alguna desviación, algo por el estilo, que exista alguna obstrucción de la vía aérea, por ejemplo alguna secreción que se pueda aspirar, etc. Eso es lo que corresponde al look externally, ¿ok? El primer paso, pues, de lo que es la mnemotecnia Lemon. Después, el segundo paso ya sería la I, que indica la evaluación 3-3-2. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a utilizar nuestros propios dedos para medir ciertas cosas. Por ejemplo, 3 dedos nuestros debe de abarcar lo que es la apertura oral del paciente. O sea, vamos a meter 3 dedos aquí en la apertura oral del paciente y evaluar si sí tiene por lo menos 3 dedos de apertura oral. Después vamos a evaluar igual lo mismo, 3 dedos, pero desde lo que es del mentón a lo que es el piso de la boca. Y por último, desde lo que es el piso de la boca hasta lo que es el cartílago tiroides. Esa es una evaluación que hay que hacer, evaluación 3-3-2. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante realizar esto? Porque si, por ejemplo, un paciente tiene de apertura oral simplemente, por ejemplo, un dedo, de que solo le quepa un dedo nuestro, entonces nos indica que es una vía aérea difícil, ¿ok? O que si, por ejemplo, en vez de 2 dedos del piso de la boca al cartílago tiroides, solo tenga un dedo, nos indica pues una vía aérea difícil, ¿va? Y después, ya, una vez realizando el look external y evaluación 3-3-2, vamos a evaluar lo que es el Malapati, ¿va? Vamos a pedir que el paciente saque la lengua en dado caso de que nuestro paciente se encuentre consciente, y si no está consciente, entonces, o sea, si es crítico, vamos a realizarlo de forma manual, o sea, esto de sacar la lengua. ¿Y en qué consiste el Malapati o qué es lo que vamos a encontrar en el Malapati? Pues vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a tener que en el Malapati vamos a encontrar 4 grados, ¿ok? O 4 clases, que es lo mismo. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bien, la clase 1, si nos damos cuenta, vamos a ver lo que es la lengua, vamos a ver lo que es la bucofaringe, vamos a ver las amígdalas, vamos a ver los pilares, así como también el paladar blando, el paladar duro y pues la úvula, ¿ok? Y algo muy importante aquí de la clase 1, bueno, grado 1 de Malapati, es de que si se dan cuenta, hay un espacio entre la lengua y la úvula. Si se dan cuenta, entre la punta de la úvula y la lengua hay un espacio, cosa que vamos a ver que en los siguientes grados va a ir disminuyendo este espacio. Por ejemplo, en el grado 2 prácticamente se ve todo, lo mismo que en la clase 1, simplemente que la úvula y la lengua están pegaditas. Si se dan cuenta, aquí en la clase 2 ya está como que pegaditas. Ya no es de que exista este espacio como lo existía en el grado 1, sino que aquí ya está pegadita. Ahora, en la clase 3, si se dan cuenta, ya no se llegan a apreciar ni la bucofaringe en su totalidad, así como también las amígdalas. Pero algo muy importante es de que ya solo se llega a apreciar la base de la úvula, ya no se ve su punta, si nos damos cuenta, ya solo se ve lo que es la base. Ahora bien, en el grado 4, clase 4, si nos damos cuenta, ya ni siquiera se llega a apreciar la úvula, ni la bucofaringe, ni las amígdalas, ni los pilares, ¿va? Entonces quédense con eso. Clase 1 o grado 1 hay un espacio entre la úvula y la lengua. Clase 2 o grado 2, ya la úvula está pegadita con la lengua. Clase 3 solo se llega a apreciar la base de la úvula y clase 4 ya no se llega a ver ni la úvula, ni la base de la úvula, ¿va? Eso es lo que es el Malapati en sus 4 clases. Ahora bien, la clase 3 y la clase 4 son de vía aérea difícil. Entonces, si encontramos un paciente con un Malapati grado 3 o grado 4, lo catalogamos como vía aérea difícil. Y si, por ejemplo, encontramos un paciente con Malapati 1 o 2, es una vía aérea fácil, ¿va? Entonces ya, checamos Look Externally, evaluación 3-3-2 y Malapati. Ahora vamos a evaluar si existe con la O de Lemon una obstrucción o una infección de la vía aérea, ¿ok? Que nos pueda complicar la intubación.
Así como también por último la N de Neck Mobility, que prácticamente nos indica si se puede o no mover al paciente en cuanto al cuello, ¿ok? La movilidad del cuello. Puesto que si por ejemplo hay un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, pero dado a una neumonía, ahí sí se va a poder mover el cuello, puesto que no tiene una lesión o un trauma a nivel cervical. Pero si por ejemplo hay que intubar a un paciente que llega politraumatizado y con sospecha de lesión cervical, aquí no vamos a mover el cuello, puesto que podríamos generar aún más daño, ¿ok? Entonces esta neck mobility pues depende de las situaciones que encontremos a nuestros pacientes. Ahora bien, hay algunas cosas complementarias que podremos evaluar, pues esto en la evaluación inicial, como por ejemplo la apertura oral. Si no queremos utilizar nuestros dedos, pues también se podría medir la distancia entre incisivos superiores e inferiores, así como también una distancia tiromentoniana, o sea, desde lo que es el mentón hasta lo que es el cartílago tiroides. También hay que medir lo que es la distancia mentoesternal, que prácticamente va desde el borde superior del esternón a lo que es el mentón, ¿ok? Entonces, pero esto pues ya sería como que algo complementario si lo queremos hacer, pero lo principal pues es esto, el Lemon, ¿ok? Look externally, evaluación 332, Malapati, obstrucción y movilidad del cuello. Ahora bien, ¿qué datos nos van a indicar una vía aérea difícil? Pues, por ejemplo, lo que es una apertura oral menos de 4 centímetros, una distancia tiromentoniana menos de 6 centímetros, una distancia mentoesternal menos de 12 centímetros, o también una posición de los incisivos inferiores por detrás de los superiores. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir al paciente, si está consciente, de que trate de protruir la mandíbula, o sea, de hacerlo hacia adelante con el fin de que, pues, o sea, esos serían los incisivos superiores. Ahora, esto con el fin de proteger la mandíbula es de que los incisivos inferiores queden por delante de los superiores, ¿ok? Estos serían los superiores y estos serían los inferiores. Entonces, una vía aérea difícil también sería en aquellos casos en donde la posición de los incisivos inferiores queden por detrás de los superiores a pesar de tratar de protruir la mandíbula, ¿ok? Ahora bien, pues si no queremos realizar todas estas medidas y solo queremos utilizar, por ejemplo, la evaluación de 332, pues también la podríamos realizar. Y si, por ejemplo, tienen menos dedos de la evaluación de 332, quiere decir que también existe una vía aérea difícil. Y otros datos de vía aérea difícil pues van a ser en aquellos pacientes con obesidad, con una forma facial anormal, un trauma facial o cervical en donde pues no se pueda mover el cuello, también que exista una presencia de macroglosia, así como también Malapati grado 3 o grado 4, alguna infección como por ejemplo epiglotitis, absceso periamigdalino, que exista cuerpo extraño y pues prácticamente eso, que hay no movilidad del cuello. Esos serían como algunos datos que nos indican una vía aérea difícil. Ahora también en esta evaluación inicial lo que estábamos usando pues es lo de Lemon, ¿verdad? Pero pues también podremos utilizar esta puntuación de Macocha, pero pues no me voy a detener tanto en esta puntuación, simplemente ahí se las dejo por si la quieren evaluar y estudiar, pero pues simplemente con lo de la evaluación de Lemon pues es más sencillo y pues más rápido. Ahora bien, vamos a ver sobre qué materiales vamos a necesitar. Ya vimos lo que es la secuencia, ya vimos en qué pacientes vamos a realizar la secuencia para la intubación. Ahora bien, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar, y para esto vamos a utilizar otra mnemotecnia que pues va a ser más sencillo recordar todos los materiales que vamos a ocupar, que sería SWAPME, ¿ok? Esta mnemotecnia indica que hay que ocupar materiales de succión, de oxígeno, de airway, o sea, de vía aérea, de fármacos, de monitoreo y de equipment, ¿ok? Vamos a utilizar pues succión en dado caso de que, por ejemplo, existan secreciones, por ejemplo, en la vía aérea que hay que aspirar, por ejemplo, ahí lo podremos utilizar. Oxígeno, obviamente, pues para la preoxigenación y la postoxigenación. Aparatos materiales de vía aérea como cuáles, pues por ejemplo sería la cánula de Guedel, así un ejemplo, que pues es para bajar la lengua, para que la lengua no esté obstruyendo como tal a la vía aérea. Los fármacos, que pues más adelante los vamos a ver, así como también el monitor y pues más materiales.
Algunos de los materiales más importantes pues serían, por ejemplo, los tubos orotraqueales que pues vamos a estar utilizando, que en las mujeres la medida pues es de 6.5 a 7.5 y en hombres de 7.5 a 8.5 pues como regla general, esto pues en adultos. Ahora bien, también podremos utilizar unas guías semirrígidas, cánulas de Guidel como ya se nos estaba mencionando, una bolsa válvula máscara que también es conocida como AMBU, pero esto siempre y cuando esta bolsa tenga como tal una válvula, ¿ok? Siempre y cuando tenga una válvula sí podremos utilizar este AMBU. ¿Por qué? Porque si no tiene una válvula y nosotros presionamos de más, nuestro paciente puede caer en un trauma, ¿ok? Una telectrauma, un barotrauma, todo eso. Pero si no tenemos pues esta válvula, lo más recomendable, aunque tengamos la bolsa con válvula, lo más recomendable, pero aquí no se los puse en esta diapositiva, es lo que es la bolsa con reservorio, ¿ok? Esa es la más recomendable. Ahora bien, pues también necesitamos pues una fuente de oxígeno, un sistema de sondas de aspiración, jeringa de 10 centímetros para insuflar como el balón que tienen esos tubos orotraqueales para que se quede fijado en el interior de la vía aérea pues el tubo, así como también pues un fijador y pues los fármacos que ya más adelante los vamos a ver, así como también un estetoscopio que nos va a ser útil para evaluar si sí o no realizamos una adecuada intubación, y pues también un carro de paro en dado caso que pues se llegue a necesitar. Y pues aquí nada más les dejo una tablita que dependiendo de la edad pues van variando algunos modelos, ok, esto en cuanto a los materiales, pero pues estos serían los materiales principales que pues vamos a utilizar a la hora de la intubación, y pues aquí están algunas fotos pues o algunas imágenes de lo que vamos a llegar a utilizar. Por ejemplo, la cánula de Guedel pues nos va a servir para bajar lo que es la lengua y pues se va a medir prácticamente lo que es la comisura labial hasta lo que es el lóbulo de la oreja. Esa va a ser como que la medida que vamos a ocupar para un paciente a la hora de utilizar la cánula de Guedel, y pues también nos va a poder servir esta cánula de Guedel a la hora de la preoxigenación, ¿ok? Aquí están las medidas de la cánula de Guedel o el tubo orofaringeo que pues se podrían llegar a utilizar. Y bien, también vamos a utilizar un laringoscopio, como por ejemplo las hojas de Macintosh. Estas principalmente, que son hojas curvas, se van a utilizar en pacientes adultos, mientras que las hojas Miller principalmente en menores de 1 año, ¿ok? Que son hojas rectas. Eso serían el laringoscopio. La hoja, que se compone de una hoja, ya sea curvas o planas, y pues del mango, ¿ok? De eso se basa prácticamente los principales materiales que vamos a utilizar a la hora de intubar. Ahora bien, en cuanto a la oxigenoterapia, ok, voy a regresarme tantito al esquema de acá, en donde pues ya vimos la preintubación, lo que es Lemon, toda la evaluación inicial y ver si hay vía aérea difícil o no. Ya vimos SOAPME, todos los materiales. Ahora sí, ya preparamos todos nuestros materiales. Ahora sí ya empezamos con lo que es la preoxigenación, para después hablar sobre el pretratamiento y por último las maniobras, ¿ok? Esto en la etapa de preintubación, que pues es la más larga, ya después las demás etapas son más cortas. Ahora bien, la oxigenoterapia en la preintubación va a durar de 5 minutos, ¿ok? Va a durar 5 minutos. Esto con el objetivo de desplazar el nitrógeno que se encuentra en los alvéolos y reemplazarlo por oxígeno, ¿va? Para tolerar la apnea que se va a llegar a dar en estos pacientes a la hora de estar intubando. Ese es el objetivo de la oxigenoterapia. Entonces, 5 minutos. ¿Y cómo vamos a realizar la oxigenoterapia? Como les decía, con la mascarilla con reservorio, que es esta de acá, es la que se recomienda utilizar. ¿Y cómo vamos a dar el oxígeno? Pues simplemente vamos a aplicar el oxígeno con una FiO2, una frecuencia inspirada de oxígeno, del 80 al 100% durante 5 minutos, ¿ok? Entonces durante 5 minutos vamos a colocarle esta mascarilla con reservorio a nuestro paciente y le vamos a poner en el monitor que dé con una FiO2, que dé el oxígeno con una FiO2 del 80 al 100%, ¿ok? ¿Esto para qué? Para permitir que el paciente, cuando sea intubado, tenga 3 a 8 minutos en apnea sin que exista hipoxemia, ¿ok? Así es, para esto sirve lo que es la preoxigenación.
Ahora bien, este tiempo va a ser menor en niños y en obesos. Este tiempo de que duran los pacientes de 3 a 8 minutos en apnea sin hipoxemia, bueno, que sí, que no exista datos de hipoxemia, pues va a ser menor en niños y en obesos, nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, no se recomienda tanto lo que es la bolsa autoinsuflable, lo que les decía, de lo del ambú, puesto que también aumenta la presión gástrica y aumenta la posibilidad de regurgitación y o vómitos, ¿ok? Más que nada se va a utilizar el ambú en aquellos casos, como les digo, que no tengamos la bolsa con reservorio o que, por ejemplo, sí tenga la válvula, ¿ok? Bueno, no se va a utilizar el ambú cuando no tengamos la bolsa con reservorio y siempre y cuando en el ambú tenga la válvula, porque si no tiene la válvula, no vamos a poder como tal medir bien la presión que se le estará dando y pues podríamos ocasionar un barotrauma, un volutrauma, atelectrauma o biotrauma, ¿ok? Entonces, primero que nada, utilizar bolsa con reservorio. Si no hay bolsa con reservorio, entonces el ambú, pero siempre y cuando tenga la válvula, ¿ok? Y pues esto se va a insuflar con una frecuencia respiratoria de 10 a 12 respiraciones por minuto cada 1.5 segundos. Esto siempre y cuando se utilice el ambú. Si no, pues recuerden, con la bolsa de reservorio es de 5 minutos con una FiO2 entre el 80 y 100%. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la preoxigenación, ahora nos pasamos a lo que es las maniobras de preintubación. ¿Ok? Estas maniobras de preintubación van en sí después de lo que es los fármacos, ¿ok? Porque una vez ya empezando las maniobras de preintubación, pues ya viene la intubación. Pero de una vez las voy a explicar acá y al final los fármacos. Entonces, las maniobras de preintubación, ¿cuáles van a ser? Pues prácticamente nos vamos a posicionar para que la cabeza de nuestro paciente quede a nivel de mi apófisis xifoides, ¿ok? Más o menos a ese nivel. Entonces nos colocamos arriba prácticamente del paciente, como está aquí en esta imagen, prácticamente aquí arriba del paciente, bueno, de la cabeza del paciente, y su cabeza tiene que quedar al nivel de mi apófisis xifoides. Después vamos a elevar su cabeza unos 10 centímetros como con una almohadilla aquí en su cabeza. ¿Para qué? Para alinear tres ejes, lo que es el eje oral, el eje de la faringe y el de la laringe. Como se puede apreciar acá, le vamos a poner pues una almohadilla aquí en la cabeza del paciente para alinear estos tres ejes, el eje oral, de la faringe y el de la laringe, y esto con el objetivo de facilitar la intubación. Después vamos a levantar y abrir el mentón. Ok, vamos a abrir, pues prácticamente vamos a realizar la apertura oral y no vamos a mover el cuello si existe trauma craneal o cervical. Aquí simplemente se va a buscar alinear, ok, no vamos a levantar ni nada. Si hay una sospecha de lesión cervical o craneal, simplemente vamos a buscar como que alinear, ok, no tanto levantar. Ahora bien, vamos a realizar una extensión del cuello, como se puede apreciar en esta imagen, cómo se está extendiendo el cuello, con pues prácticamente como que si hiciéramos esto de olfatear el aire por la mañana, ¿ok? Como que extendiendo el cuello, así se le denomina, o también se le denomina como, por ejemplo, tomar un té inglés, así también lo menciona la bibliografía. Pero pues bien, una vez ya realizando estas maniobras, pues lo que vamos a ver es ver la apertura oral, que pues ya la vimos desde un inicio, y ver si todavía hay secreciones o cuerpos extraños y pues extraerlos, ¿ok? Así como también pues ya extraer la cánula, puesto que pues ya vamos a realizar la intubación. Pero, como les repito, la preintubación viene antes de las maniobras, ¿sí? Nada más de que se las quise explicar antes, pero en sí el orden va prácticamente, si nos regresamos a mi esquema de acá, iría primero Lemon, de ahí Swapme, de ahí oxigenoterapia, de ahí pretratamiento e inducción, y ya por último las maniobras para ya posteriormente intubar, ¿ok? Ahora bien, entonces ya pasando a lo que es el pretratamiento, ¿de qué va a consistir esto? Este pretratamiento se va a dar 3 minutos antes de que ya vayamos a intubar, ¿ok? 3 minutos antes. Ahora bien, consiste en la administración de fármacos con el fin de disminuir los efectos adversos secundarios a la intubación orotraqueal. ¿Qué efectos adversos vamos a encontrar al intubar a un paciente? Pues vamos a encontrar hipotensión, bradicardia, taquicardia, aumento de la presión intracraneal, resistencia de la vía aérea, ¿ok? Por eso es de que se va a dar el pretratamiento. Ojo, para los fármacos yo los dividí así, en un pretratamiento
en fármacos de inducción y en fármacos de relajación neuromuscular, ¿ok? Vamos a ver 3 grupos. Ahorita estoy hablando del primero, que es pretratamiento. Entonces, todos estos pretratamientos se van a omitir en casos de emergencias, como cuáles, las que ya les había dicho al inicio, un Glasgow menor a 3 o también un paro cardíaco, ¿ok? Estos serían los fármacos que pues se van a llegar a evitar, o bueno, sí, se van a llegar a evitar por el tiempo, porque esto sería 3 minutos antes de la intubación como tal. Pero si por ejemplo está en paro cardíaco, no vamos a esperar 3 minutos a que haga efectos estos fármacos, ¿ok? Ya vamos a empezar de una con los demás fármacos y a intubar, ¿ok? Entonces estos fármacos que les voy a decir se pueden obviar en casos de un Glasgow menor a 3 o un paro cardíaco. Ahora bien, la premedicación, el pretratamiento, ¿qué fármacos encontramos? Encontramos principalmente 3 fármacos. El principal es el fentanilo, ¿ok? Ese es el principal, que pues va de 0.5 microgramos por kilogramo de peso. También otro fármaco muy utilizado sería la lidocaína, 1 miligramo por kilogramo de peso, y por último la atropina, de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo de peso, pero el más utilizado pues sería el fentanilo, ¿va? Recuerden esto. Ahora bien, bueno, aquí les dejo como tal la tablita para que vean también las indicaciones en qué pacientes pues sería más útil utilizar o no determinado fármaco, ¿va? Ahora bien, en cuanto a la inducción, ¿qué vamos a tener o qué fármacos vamos a tener? Estos fármacos para la inducción nos sirven para producir una inconsciencia, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, los fármacos para la relajación neuromuscular nos van a servir para la, como su nombre lo dice, relajación muscular, y que facilite la intubación orotraqueal, ¿ok? Y minimizar el riesgo de aspiraciones. Entonces, la inducción para producir una inconsciencia en estos pacientes y la relajación neuromuscular para facilitar la intubación como tal y pues minimizar el riesgo de aspiraciones. ¿Y qué inductores vamos a encontrar? O bueno, ¿qué fármacos para la inducción vamos a encontrar? Pues encontramos los siguientes. El principal es el etomidato, ¿ok? 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo, dosis intravenosa. Y pues otros fármacos que se podrían utilizar, por ejemplo la ketamina, ok, esto es muy importante en pacientes como por ejemplo con insuficiencia respiratoria, ok, es muy utilizado lo que es la ketamina, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, de igual forma en dosis intravenosa. Otro fármaco también utilizado principalmente en cardiópatas es el propofol, de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso, dosis intravenosa, ok, esos serían como que los principales. El midazolam también, bueno, vendría siendo como que el de la última elección, ¿ok? Y su dosis va de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo de peso, ¿ok? Esos serían como tal los fármacos de inducción. Y después vamos a tener lo que son los relajantes neuromusculares, donde vamos a tener dos principales, como lo que es el rocuronio, con una dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso, dosis igual intravenosa, o también la succinilcolina a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Esos serían los principales relajantes neuromusculares. Ahora bien, si nos regresamos al esquema inicial que tenía acá, prácticamente ya podemos ver todo lo que es el pretratamiento, ¿ok? Entonces, los fármacos se van a dividir así, en 3: pretratamiento, inducción y relajantes neuromusculares. En el pretratamiento vamos a utilizar fármacos que el principal sería el fentanilo, que ese es el más utilizado. Después, inducción, bueno, el pretratamiento, ¿para qué? Pues para evitar efectos adversos, bradicardia, hipotensión, aumento de la presión intracraneal, todo eso, ¿ok? La inducción, ¿para qué? Pues para sedar al paciente, para que se duerma prácticamente, ¿ok? ¿Y cuál es el fármaco principal? Pues el principal es el etomidato. Pero si por ejemplo tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria, pues se podría utilizar ketamina. Y si por ejemplo tenemos un paciente cardiópata, podríamos utilizar más el propofol, ¿va? Y después los relajantes neuromusculares, en donde tenemos el principal aquí va a ser el rocuronio, ¿ok? Ese es el más utilizado. Entonces aquí ya les dejé como tal un esquema en donde evalúa el pretratamiento con el fentanilo, el inductor con el etomidato y el relajante neuromuscular con el succinilcolina. Bueno, aquí les puse el succinilcolina
pero les digo que es más utilizar el rocuronio porque luego no se llega a encontrar el succinilcolina. O sea, a ver, si está presente la succinilcolina, es mejor utilizar succinilcolina, pero por lo general, como casi no se encuentra el succinilcolina, pues entonces se recomienda más el rocuronio, ¿ok? Pero pues aquí les dejé como tal un esquema que se podría llegar a utilizar en cualquier paciente, ¿ok? Fentanilo, etomidato y succinilcolina. Y si hay rocuronio, pues también rocuronio, ¿ok? Entonces eso sería como tal un resumen de prácticamente todos los fármacos que podríamos llegar a utilizar. Ahora bien, ya realizamos la preintubación al realizar Lemon, bueno, la evaluación inicial, de ahí preparando nuestros materiales con SWAP-Me, después la oxigenoterapia y después el pretratamiento con inducción y los relajantes. Ahora bien, ya realizamos las maniobras de pues elevar la cabeza, poner su cabeza a nivel de mi apófisis sifoides, abrir la boca y todo eso, quitar la cánula de Guedel, quitar aspiraciones y todo eso que era lo de las secreciones, y pues ahora sí, vamos con lo que es la intubación. En la intubación vamos a tener lo siguiente. Ahora sí, esto es lo que es la intubación. Pues bien, hay que sujetar el laringoscopio, que pues es esto de acá, que ya vimos en el apartado de los materiales. Depende si es adulto o niño, vamos a utilizar una hoja curva en el caso de los adultos o una hoja recta en el caso de los niños, menores a 1 año. Vamos a agarrar el laringoscopio con la mano no dominante. Ok, aquí les puse con la mano izquierda, pero porque yo soy diestro, entonces pues por eso lo puse con mano izquierda, ok. Pero en sí, el laringoscopio lo vamos a agarrar con la mano no dominante. Y pues vamos a introducir la válvula en la comisura bucal del lado contralateral, ok, o sea, en la comisura del lado derecho. Ahora, lo que vamos a hacer es un movimiento de hacia adelante y hacia arriba. Y ojo, es muy importante no apoyarse sobre los dientes, puesto que podríamos romperle un diente al paciente, ¿va? Ya sé que pues esta parte de la intubación es algo más práctico, es algo más visual, pero pues solo les puedo dar por el momento la parte teórica, ¿ok? Pues bien, ahora una vez ya intubado, pues y ya introducido el laringoscopio, lo que vamos a buscar es ver esto de acá, esta imagen de acá. Vamos a visualizar la epiglotis y que es esta de acá, toda esta que estoy marcando acá es la epiglotis y esta parte de acá es lo que es las cuerdas vocales, ¿ok? Si estamos viendo esto, quiere decir que vamos por buen camino. Si no vemos esto, lo más probable es de que lleguemos a realizar una intubación esofágica. Y esto es un problema, puesto que tenemos que volver a repetir todo el proceso, ¿ok? Entonces, si estamos viendo esto de acá, la epiglotis y las cuerdas vocales, lo más probable es de que la intubación sea buena, ¿ok? Que sea correcta, puesto que si estamos viendo lo que es la vía aérea y no otra vía. Entonces, ya una vez viendo la epiglotis, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la hoja del laringoscopio, esta parte de acá, en lo que es la epiglotis, ¿ok? ¿Con qué fin? Con el fin de que una vez que la aplastemos, por decirlo así, o sea, que la llevemos hacia adelante, las cuerdas vocales se abran y pues ya podamos introducir ahí el tubo, ¿ok? Y ahora bien, todo este procedimiento de la intubación se debe de llevar a cabo en menos de 30 segundos, ¿ok? Lo recomendable es en menos de 10 segundos. Lo máximo son 30 segundos. Y si por ejemplo se pasa de 30 segundos, lo que hay que hacer es volver a iniciar la preoxigenación, o sea, 5 minutos de preoxigenación y volver a empezar toda la intubación, ¿ok? Y hay 2 maniobras que se podrían llegar a utilizar, aunque no están tan recomendadas, como por ejemplo en un trauma, principalmente de región cervical, ¿ok? O por ejemplo también una artritis severa, que exista cuerpo extraño, absceso retrofaringio o divertículos esofágicos superiores. Cuando existen estas cosas, no vamos a realizar estas maniobras. Y en sí casi no son muy usadas, aunque no existan estas cosas, ¿ok? Esos factores, y aunque no existan estos factores, casi no se utilizan estas maniobras. Pero ¿qué maniobras vamos a utilizar? O se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, la maniobra de Selig, que es prácticamente presionar el cartílago cricoides, pues prácticamente se encuentra acá. ¿Para qué? Para ocluir el esófago. O sea, esto de acá que vemos aquí el tubo, si nos damos cuenta, es pues la tráquea, ¿ok? Ya atravesó la laringe y todo eso. Lo que hacemos con esta maniobra de Selig es prácticamente presionar
esta zona de acá, el cartílago cricoides, para llegar a ocluir el esófago, porque recordemos que pues este es un músculo, entonces es más fácil como de aplastar el esófago, y como tal, como la tráquea se compone de cartílagos, pues no es tan fácil ocluir esto de acá, ¿ok? Entonces de eso se basa la maniobra de Selig. ¿Para qué? Para evitar broncoaspiración o regurgitación, y pues también para facilitar lo que es la vía aérea, o sea, la entrada del tubo a lo que es la tráquea. También podremos utilizar otra maniobra que es la de Burrup, que pues es prácticamente como una mnemotecnia que dice back, o sea, atrás, up, arriba, right, a la derecha, y pues presionar. ¿A quién? Al cartílago cricoides. Vamos a realizar como este movimiento de atrás, arriba, derecha y presionar para, según, visualizar mejor las cuerdas vocales, ¿ok? Llegar a visualizar esto. Pero si no realizamos estas maniobras, pues tampoco hay problema, ¿ok? Sí se puede llegar a realizar sin estas maniobras. Simplemente que estas son como que para llegar a facilitar la intubación, ¿ok? Entonces por eso se las menciono. Ahora bien, ya que está pues dentro como tal el tubo, el laringoscopio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la mano derecha, en mi caso como soy diestro les digo, agarré el tubo, este laringoscopio con la mano no dominante, y pues con la otra mano, con la que me quedaba libre, en mi caso mano derecha, pues voy a introducir el tubo, ¿ok? Este tubo de acá, con guía o sin guía también se puede llegar a realizar si es que no hay guía, y pues esto hasta entrar a las cuerdas vocales, ¿ok? Hasta que desaparezca este globito de acá. Entonces vamos a introducirlo hasta que pase como tal a las cuerdas vocales y dejemos de ver como tal este manguito, ¿ok? Este globo que vamos a ver. Ahora bien, vamos a llegar hasta ciertas marcas. Si se dan cuenta, este tubo tiene marcas, ¿ok? Y dependiendo si es hombre o mujer, vamos a llegar hasta cierta marca. Si es hombre, hasta una marca de 20 a 21 centímetros, y si es mujer, de 19 a 20 centímetros. Ahora bien, vamos a retirar, o sea, una vez que ya esté puesto este tubo, este de acá, vamos a retirar el laringoscopio con cuidado y sin mover el tubo ni la guía, ¿ok? Y pues ya una vez quitado el laringoscopio y que ya solo quede el tubo de acá, entonces vamos a insuflar con una jeringa acá para que se insufle el globito que estábamos viendo acá, que pues ya se los había mencionado. Y ya esto, ¿para qué? Pues para que quede firme ahí en la tráquea, ¿ok? Que ya queda ahí firme y ya no se mueva. Esto pues con 5 centímetros pues de aire. Ahora bien, una vez que ya haya quedado todo esto, pues ya hay que conectarlo al oxígeno y después ya vamos a comprobar la colocación correcta, ¿ok? Entonces ya para terminar la intubación pues simplemente hay que fijar el tubo y pues se puede llegar a utilizar una cánula igual de Guedel para llegar a evitar que se muerda el tubo, porque si se llega a morder pues se puede romper el tubo, se puede mover el tubo, entonces pues también se puede llegar a recomendar utilizar una cánula de Guedel para evitar esto. Ahora bien, ya colocamos el tubo. Ahora, ¿en dónde o cómo vamos a verificar la posición del tubo? Vamos a ver 3 signos de intubación. La orotraqueal, que es la buena, y por eso se los puse ahí como que en verde. La esofágica, que es mala. Y la endobronquial, que también es mala. Vamos a encontrar que signos de una intubación orotraqueal, que pues es la buena, vamos a ver que sí, que cuando estamos intubando, sí vimos las cuerdas vocales y vimos de que nuestro tubo atravesó las cuerdas vocales, ¿ok? Ese es un signo de muy probable intubación orotraqueal, ¿ok? Vamos bien. También vamos a realizar una auscultación en abdomen y en tórax. ¿En qué puntos vamos a auscultar? Pues, por eso en los materiales les dije que íbamos a necesitar un estetoscopio. Vamos a auscultar prácticamente en la región axilar, en la región infraclavicular, en la región media clavicular, pues de ambos lados, y también en la región epigástrica, ¿ok? Ahí en esos puntos es en donde vamos a llegar a auscultar para evaluar si sí o si no hay una correcta intubación. Por ejemplo, si hay una intubación orotraqueal, pues vamos a auscultar el murmullo vesicular en ambos pulmones, ¿ok? Tanto en el hemitórax derecho como en el hemitórax izquierdo, así como también en todas las regiones que estamos auscultando. Bien, ahora también otros signos de intubación correcta, o sea, orotraqueal, pues sería utilizar capnografía, radiografía de tórax y también fibrinoscopía, que pues también se podría llegar a utilizar. Ahora bien, ¿cuáles son los signos de una intubación esofágica? Pues vamos a encontrar
el gorgoteo epigástrico, ¿ok? Un gorgoteo epigástrico, de que a la hora de auscultar aquí el epigastrio se escucha este gorgoteo, ¿ok? Ahora, vamos a también poder llegar a encontrar sonidos articulados, gruñidos. Cuando sí está bien intubado nuestro paciente, por más de que quiera hablar, no va a poder hablar ni emitir ningún sonido, puesto que como se están tapando las cuerdas vocales, no le va a ser posible llegar a articular alguna palabra, ¿ok? O sea, articular una palabra puesto que está ocupada la boca, y pues también hablar puesto que las cuerdas vocales pues no se van a poder mover, ¿ok? Ahora bien, otro signo de intubación esofágica pues es de que exista ausencia de ruidos ventilatorios en tórax, de que a la hora de auscultar los demás puntos simplemente no se escuche nada, puesto que entonces la intubación se fue a esófago y no como tal a lo que es la vía orotraqueal, la vía traqueal. Así como también que existe una progresiva distensión abdominal, quiere decir de que el oxígeno, el aire, pues está yendo prácticamente al estómago. Y un signo de intubación endobronquial, o sea, de que se haya ido a un bronquio, pues es de que cuando auscultamos existe una ventilación asimétrica de los hemitórax. O sea, ya ven de que aquí tenemos pues la tráquea y después se divide en bronquios, ¿no? Ahí se va a dividir en bronquios. Entonces, si por ejemplo tenemos el tubo y lo metemos, o lo introducimos mucho para que sea una intubación endobronquial, entonces le va a estar llegando oxígeno a este hemitórax, pero a este no. Entonces cuando auscultemos este hemitórax no se va a llegar a auscultar nada, no vamos a escuchar nada, ¿ok? Lo normal es de que el tubo pues llegue casi prácticamente a la bifurcación de la tráquea, ¿ok? A la carina, ahí es en donde pues tiene que llegar prácticamente el tubo, ¿va? Y pues eso sería ya parte de la postintubación, ¿ok? Verificar la posición del tubo. Ahora, ¿qué más vamos a realizar? Pues la oxigenoterapia, en donde pues vamos a conectar, o sea, ya lo tenemos al paciente intubado y todo eso, y vamos a conectar a la mascarilla con reservorio, o también podremos utilizar el AMBU siempre y cuando tenga la válvula, les repito, y pues al tubo, y pues dar oxígeno, ¿ok? Vamos a dar un oxígeno de 10 litros por minuto a una FiO2 del 100%, y en caso de utilizar un AMBU, pues simplemente presionar un volumen corriente de 6 mililitros por kilogramo de peso a una frecuencia respiratoria de 10 a 12 respiraciones por minuto cada 1.5 segundos, que es algo similar a lo que pues ya les estaba hablando en la preoxigenación. Y pues si utilizamos el AMBU, tener cuidado de no sobrepasar la presión de 20 centímetros de agua, puesto que si no vamos a ocasionar un atelectrauma, un barotrauma, todo eso, ¿ok? Y el tratamiento pues de mantenimiento en los pacientes ya en la post-intubación pues simplemente va a ser para mantener al paciente sin dolor, que esté orientado, que esté tranquilo, cooperador o dormido, pero con respuesta a los estímulos, ¿ok? No nos va a servir de nada un paciente que esté todo dormido y que no responda a nada, no, sino que también nos sirve que responda a ciertos estímulos, ¿ok? Se van a poder llegar a utilizar sedantes y analgésicos, y pues un esquema pues sería por ejemplo una benzodiazepina más un opioide, ¿ok? Esto en infusión continua, o sea que esté con una intravenosa y que le esté continuamente suministrando pues estos tratamientos. Y algo muy importante, y es tratar la enfermedad de base, ¿ok? Si intubamos al paciente porque algo lo llevó a un paro cardíaco, entonces tratar la enfermedad de base, lo que lo llevó al paro cardíaco. Si estamos intubando al paciente por una insuficiencia respiratoria, por ejemplo por una neumonía, pues ya lo intubamos, pero pues tratar la neumonía, ¿ok? Una vez tratando el factor desencadenante para que nosotros lo intubemos, pues también va a mejorar el paciente y pues nos va a indicar que pues hay que desentubar al paciente, ¿va? Eso es muy importante, y pues también seguir monitorizando al paciente con la saturación de oxígeno, la capnografía, frecuencia cardíaca, presión arterial, gasometría, todo eso, ¿ok? La monitorización general. Y pues aquí les dejo igual un esquema de un resumen prácticamente de un artículo en donde pues habla de todo lo que les estuve diciendo a lo largo del video. De igual forma aquí les dejo también una tabla, un resumen de prácticamente lo mismo, de todos los pasos para la intubación rápida. Y pues aquí les dejo también las referencias que utilicé para este video, y de todas formas se las dejo en la parte de la descripción, al igual que un link para cualquier diapositiva, así como también de esta diapositiva y otras diapositivas que he hecho. Entonces, si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.